¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo. Temas sociales, ambientales, económicos, políticos, de derechos humanos, de familia y más. Abordados de manera profesional, amena y sin tapujos. ¿Estás listo? Disfruta de Café con Vos. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? ¿Qué tal en esta nueva edición del saborcito de estar informado? Del saborcito de debatir, del saborcito de analizar, siempre sin tapujos. ¿Cómo están? Espero que bien. Gracias por estar con nosotros siempre a través de el canal 15 en señal abierta, canal 63, 100% noticias con primicias a toda hora. Y gracias por escucharnos por medio de esta red de emisoras que todos los días se enlazan para que ustedes, por donde anden, se encuentren o estén, no se pierdan de lo que ocurre en su programa. Puedes seguir el programa Café con Vos a través de Radio Rumbos en Rivas en los 96.9 FM, Radio Darío en León en los 89.3 FM, Radio La Costeñísima en Bluefields en los 101.3 FM y en todo el Pacífico de Nicaragua a través de Radio Universidad 102.3 FM. Café con Vos. Y gracias por seguirnos por las redes sociales. Recuerde, estamos como @CaféConVosni en Twitter, Café con Vosni en Facebook. Nuestro sitio web es www.cafeconvos.org y nos puede buscar en YouTube como Café con Vos y a través de las redes sociales de 100% Noticias. El canal más adelante con nosotros, Adrián Uriarte, especialista en temas de comunicación. Vamos a hablar de algo que muy poco están abordando en los medios porque suena algo a veces etéreo, diría yo. Objetivos de desarrollo sostenible. Se comenzaron a aplicar o se aprobaron en enero de este año. Y se comenzaron a aplicar como metas para el mundo de aquel 2030. Pero vamos a enfocarnos en lo relacionado con la niñez, porque nuestra niñez es importante, es el futuro y es el presente nuestro. Y por tanto tenemos que trabajar seriamente en alcanzar los objetivos que tienen que ver con educación, tienen que ver con servicios de salud, servicios públicos, para que la niñez crezca, se desarrolle de una manera adecuada y cumplir con esos objetivos que son 17 ahora, de 8, que era la meta de 2000 a 2015, pasaron a 17. Uno podría decir, ¿y cómo es que se amplían los objetivos si ni siquiera pudimos cumplir los primeros? Pero bueno, vamos a hablar con Adrián más adelante sobre esto. En este momento ustedes pueden comenzar a participar a través de las redes sociales. Recuerden que estamos en el Facebook en vivo. Pueden marcar mensajería de texto al 85 88 29 12. Poneme el teléfono en pantalla, por favor, Winston y Gabriel. Y pueden marcar este teléfono, el 88 67 39 51 para comentar, para preguntar, ya sea en el segmento de En Contexto o también con Adrián cuando estemos en la entrevista a fondo. Así que no se despeguen porque todo esto y mucho más acá en Café con Vos. Disfruta de Café con Vos. Premia Banpro sí te premia. Gana y elige una SUV, 2 pick-up o 1.750.000 córdobas. Por cada 100 córdobas de compras con tus tarjetas de crédito y débito, acumula una acción electrónica y doble acción al pagar por telepagos 1-815-30 y participa en la rifa. Premia Banpro sí te premia. Aplican restricciones. Promoción válida del 1 de octubre al 31 de diciembre del 2016. Banpro, Grupo Promérica. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. En Contexto.
Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país? Hasta hace una hora y algo estaba en Nicaragua el secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro. Concluyó su visita con la última reunión que la tuvo con el presidente Daniel Ortega. ¿Qué es lo malo, lo bueno de esta visita de 24 horas del secretario general Almagro? En principio, me parece a mí, lo positivo es que Nicaragua ratifica su compromiso, me parece a mí, con la Carta Interamericana Democrática, al permitir y darle cabida a que el secretario general viniera a conocer de la realidad que se está viviendo a nivel institucional, a nivel electoral, a nivel político, a nivel económico, a nivel social, a nivel empresarial. Es decir, se llevó, me parece, Almagro una visión bastante amplia de qué es lo que ocurre. Son reuniones demasiado ejecutivas, sí. O sea, en cuestión de 30 minutos, 40, 45 minutos es difícil abordar todo lo que se quiere abordar en un encuentro como este, pero por lo menos tiene una visión, un panorama más amplio de lo que está viviendo el país. Entonces, la OEA es reconocida como un organismo que tiene la facultad de estar aquí en nuestro país revisando lo que pasa como miembro de ese organismo continental. Y lo digo como positivo porque hasta hace unos meses eran sinvergüenzas, eran imperialistas y eran injerencistas. Entonces, reconocemos esa facultad que tiene la OEA y es positivo que haya tenido esa visión amplia, me parece a mí, Almagro, un poco corriendo, como les digo, pero algo como se dice. Y eso debemos de reconocerlo. ¿Qué es lo que veo yo negativo? Que está ligado al factor tiempo. Sentaron a todos los partidos políticos de oposición o a los movimientos de oposición o a los organismos que hacen oposición, a los de verdad y a los de mentira, en una sola silla. Entonces, ahí estaban los que acompañaron al proceso electoral viciado y se sentaron los que se opusieron al proceso electoral de esta manera, a quienes les pasaron la cuenta y no los dejaron participar en una misma banca. Y me parece ahí que la visión que se llevó Almagro pudo haber estado un tanto distorsionada. Porque, por ejemplo, del lado de José Venancio Berrío, él pudo haber dicho que todo estaba maravilloso, que todo estaba bien. Pero del lado de los que estaban en el antiguo PLI y que ahora están divididos entre el Frente Amplio Democrático y los Ciudadanos por la Libertad, la cosa no estaba bien. Entonces, las interioridades a lo mejor van a tener que conocerse en la medida que avancen los días y ya nos cuenten qué fue lo que pasó. Pero esa parte me parece a mí que no tuvo que haberse manejado de esa forma. Pero bueno, fue la manera en la que se llevó a cabo. Poneme el teléfono para que si la gente quiere participar, por favor, Gabriel o Winston. Y que nos den sus opiniones ustedes, los que han visto ese periplo de organizaciones y de representantes de partidos políticos, la Iglesia Católica. No estaba informado entonces el reverendo Casco ayer, porque hoy recibieron a la Iglesia Evangélica también. Ahí estaba el representante de la Asamblea de Dios, Rafael Arista, con Luis Almagro. ¿Será que no lo invitaron al reverendo Casco a la actividad? Pero bueno, ahí estaba la Iglesia Evangélica. También estuvo la Iglesia Católica a través de Monseñor Leopoldo Brenes, que calificó de muy fructífero y positivo el encuentro con Almagro. Monseñor Silvio Báez dice que le demostraron y le entregaron también el documento de hace 2 años en el que hablaban de la importancia de la institucionalidad, la importancia de elecciones libres, la importancia de elecciones transparentes, la importancia de observación electoral nacional e internacional. Y cuando uno hace el balance de todo lo que recibió Almagro en 24 horas,
El resumen es democracia, el resumen es queremos elecciones libres, queremos elecciones observadas, queremos fortalecer el sistema político, que haya inclusión de partidos políticos para que haya competencia, que se le dé personería jurídica a todo el que quiera participar y que tenga y cumpla los requisitos para hacerlo. Entonces, me parece a mí que hay que, en el balance, eso es positivo. Lo negativo ya lo dije. Y otra cosa negativa, debo decirlo, a pesar de que el presidente Ortega se reúne con él hace unos minutos atrás, debo mencionar que el presidente dice estar abierto a todas las recomendaciones que hace la OEA y habla de que les va a permitir acompañar, no observar, acompañar los comicios municipales. Es decir, el año que viene, cuando estemos con las elecciones municipales, no va a ser lo que pasó en esta ocasión, que los llevaron nada más 3 días antes, 2 días antes, a que vinieran a ver cómo estaba la cosa. Y solamente como testigos, ¿verdad? De lo que había ocurrido, no como observadores. Dice, el próximo año podemos hacer un ensayo con las elecciones municipales, pero como acompañantes, no como observadores. Tengo una llamada telefónica. ¿Aló? Aló. Sí, adelante, amigo. ¿Me escucha? Adelante, amigo. Aló, ¿me escucha bien? Lo escucho, amigo, adelante. Mire, yo quiero dar una pequeña opinión, ¿verdad? Mi nombre es Sergio Mena, primero. Fíjese que todos tenemos derecho a cambiar, ¿verdad? Usted siempre se refería que hace meses atrás el comandante Ortega le dijo penalista, le dijo no sé qué, no sé cuándo a Maduro. Hombre, todos tenemos derecho a cambiar. Mire, Donald Trump en la campaña electoral no le tiró merengue, Raimundo y a todo el mundo, y ahora ya cambió el tono de su discurso, ¿verdad? Entonces yo creo que eso también es no reconocer la capacidad del otro de cambiar. Y lo otro, compañero, que hay disculpe que le diga compañero, pues. Adelante, amigo. Yo lo dije ahora en el programa de la Patricia Orozco en la mañana, en la radio, la primerísima, de que esta marcha de los anticanal, de hecho yo soy un ferviente que estoy de acuerdo pues que se haga lo del canal, pero habemos personas que también no están de acuerdo. Bien, les pido, gracias por su llamada, les pido por favor que sean breves para que haya más participación. Y de nuevo, yo dije que es positivo que se le haya dado campo a la OEA y que después de llamarlos sinvergüenzas, injerencistas, imperialistas o agentes de la CIA y todo lo demás, que los tengamos aquí, que los recibamos, eso es positivo. Acabo de decir que es positivo, no que es negativo, ¿verdad? Y otro punto también positivo es que Almagro vino en un ambiente muy tenso para el país. Y no crean que no se dio cuenta de lo de la marcha. Ayer llegó doña Francisca a decirle qué fue lo que pasó, ¿verdad? Entonces yo creo que si hacemos el balance es positivo el diálogo que hubo, el intercambio que hubo, porque hay una fotografía amplia del país, como les digo, un factor tiempo que no da espacio para ampliar pues detalles, pero es positivo que se ha dado. Lo que creo que es como le digo, es acompañamiento, lo que están hablando, no precisamente de observación, pero bueno, habría que ver en qué términos se va a dar otros pasos más adelante para ir cambiando, porque al parecer, voy a leer lo que dijo el presidente Ortega, voy a leerlo para que lo tengamos claro. Le hemos dicho al secretario general de la OEA que estamos en la mejor disposición de que se pueda mantener este diálogo, este intercambio, este acompañamiento. Es bueno tomar en cuenta este punto de partida de cara a las elecciones municipales para que puedan hacer acompañamiento no solo el día de las elecciones, sino que puedan estar viniendo, es decir, delegados de la OEA, a visitar nuestro país e intercambien con las fuerzas políticas que estén dispuestas a participar con las autoridades electorales y con quienes deseen hacerlo. Hay una llamada telefónica. ¿Aló? Aló. Adelante, amigo. Aló, sí, buenas tardes.
Dígame. Sí, buenas tardes. Dígame. Oye, mi hermano, yo no sé, ustedes deberían de poner de su parte como nicaragüense y contribuir a la paz, no andar asustando. ¡Qué barbaridad! Ustedes no pueden saber, esta señora es manipulada completamente. Usted tu programa a veces está bueno y a veces, mira hermano, me preocupa. ¿Ya? ¿Qué pasó? ¿Se cayó la llamada o ¿Se cayó la llamada? No. A ver, dejemos hablar al amigo. Pero le pido por favor cordura y respeto. Sí, eso se trata de que dialoguemos con altura. Hable, amigo. Quiero escucharlo. Sí, mira, el programa de este tapudo desde la mañana. No, a ver, entonces ahí estamos mal, ahora sí. Cortámelo. Mira, a ver, yo abro el teléfono y no tengo problema con que digan o se expresen, pero háganlo con respeto, y háganlo con respeto a los colegas que trabajan en el canal, hacia mi persona, porque yo trato de no ofender a nadie. Podemos tener, de nuevo, puntos de vista distintos, pero tenemos que respetarnos. El diálogo tiene que ser con respeto, con altura y con tolerancia. Adelante. Aló, buenas tardes, Luis. Sí. Aló, buenas tardes, Luis. Sí, adelante, amigo. Mira, no tenemos que llamarnos a engaño, hombre. Los sandinistas son artistas en esto. Lo que está haciendo Daniel Ortega, diciendo que va a permitir que vengan y participen como acompañante la OEA, es para ganar tiempo. Que le borren los 5 años que él va a gobernar para profundizar su proyecto, y esto va a quedar igual, hermano. Él va a jugar nadadito pescado, pero no va a avanzar nunca la democracia en este país mientras no se hagan cambios como deben de ser. Bueno, buenas tardes. Gracias por su llamada y por su comentario. Hay que esperar. Daniel Ortega, y lo dijo hoy Luis Almagro, es uno de los políticos más agudos, dice, que hay en la región. Y de eso yo no tengo ninguna duda. Pero tampoco Almagro es un dundo, ¿eh? Pasa que Almagro también se ha ido de frente en situaciones como la de Venezuela y se ha puesto en problemas él solito. En caso de Nicaragua está siendo, me parece a mí, más comedido, más prudente y no quiere estar chocando directamente con un Estado y con un gobernante particularmente. Pero no creo que sea dundo. Javier Rodríguez, lo tengo en línea. Adelante, amigo. Okay. Adelante, amigo. Yo solamente quiero preguntarle a don Luis. Sí. Quiero preguntarle a don Luis, ¿cuántos de los nicaragüenses estamos de acuerdo con que se realice el proyecto del Gran Canal? Si yo no me equivoco, son más del 60% de los nicaragüenses que quieren realizar el Gran Canal. Es una minoría los que están en oposición. Es una vergüenza que estemos en contra de un proyecto que va a venir a darle trabajo a un sinnúmero de nicaragüenses que inclusive se han tenido que ir del país por falta de trabajo. Y ahora que tenemos ese gran proyecto que va a dar trabajo no solamente a esos nicaragüenses, sino aparte de muchos centroamericanos, ¿ya? Nosotros somos lindos, nos ponemos en contra del porvenir de nuestros hijos, ¿ya? Es un proyecto para todos, no es solamente para un partido político, no es solamente para los sandinistas. Le agradezco su llamada, les pido siempre brevedad. Mire, yo lo que he dicho siempre sobre el canal interoceánico es que yo estoy a favor que se haga una obra de ese tamaño. De lo que nunca he estado a favor es de la forma en la que lo hicieron. Inconsulta, a matacaballo la ley, sin consultar principalmente a la gente que está en la ruta. Yo creo que ahí es donde se comete un gran error. O sea, la velocidad con la que lo hicieron y la forma en la que y además lo que dice la ley va en contra de los intereses de los nicaragüenses, porque nos excluye o nos saca del ámbito incluso jurídico nicaragüense y nos deja a merced de una demanda internacional
que la vamos a pagar con las reservas del Banco Central. Así dice la ley, no lo digo yo. Entonces, ¿que se puede generar empleo? Sí se puede generar empleo. ¿Que necesitamos empleo? Sí necesitamos empleo. Pero no podemos hacerlo a costillas o a cuestas de la soberanía y de la forma en la que se ha hecho. Y además de eso, atropellar a la gente humilde, a la gente del campo, a la gente que vive de esa tierra, no hacerlo de manera o consultándolo con ellos. Me parece a mí que eso es un error que se ha cometido. Y sobre todo lo último que ha pasado, que es reprimir, obstaculizar y atacar a los campesinos. Que decía Sandino que solamente ellos, los obreros y los campesinos, van a llegar hasta el fin. La última llamada. Aló. Aló. Adelante, amigo. Aló. Adelante, amigo. Aló. Lo escucho. Oíme, buenas tardes, Luis. Sí. La situación es la siguiente. Yo te quería preguntar, ¿y qué opinaste vos de lo que dijo la Iglesia Católica referente al MRS? ¿En qué punto específico, amigo? Lo que se opinó la Iglesia Católica, el MRS, ¿qué dice? ¿En qué punto específico del MRS? ¿A qué se refiere el MRS? En lo que están manipulando a los pobres campesinos. ¿Quién dijo eso? Ah, y lo Episcopal, ¿no lo miraste? Mirarlo. ¿La conferencia episcopal dijo eso? Mira lo que dijeron en la iglesia ahorita. Bueno, a ver. Sí, mírelo, Okay. ahí está, en el canal que está usted. De acuerdo. Monseñor Sándigo es el que lo dijo, de acuerdo. Miren, la misma iglesia está dividida. Si no, fíjense qué pasó en las elecciones. ¿Quién fue a votar? Monseñor Brenes. Y él dice, yo voy a ir a votar. Porque yo creo que es mi responsabilidad, es mi deber como ciudadano. ¿Qué dijo Monseñor Silvio Báez? Yo no creo en esto, porque el sistema electoral o todo el proceso electoral está viciado. Entonces, lo que dice un obispo, lo repica otro o lo contradice otro. No están en una sola sintonía, no están en sintonía. Entonces, ¿qué es lo que dijo Sándigo? Que el MRS está manipulando a los campesinos. Esa es una opinión de uno de los obispos. Para otro obispo, la lucha de los anticanal es legítima y la represión no puede ser permitida. Entonces, es decir, hay visiones de visiones, pero vuelvo al Almagro, que es el punto, la noticia de hoy, me parece a mí. Es positivo que haya venido, es positivo que se haya reunido con los diferentes sectores, pero habría que ver cuál va a ser el resultado real de esto. Dice el presidente Ortega, hay apertura de parte del gobierno, pero cuando habla de acompañamiento habría que ver qué significa eso. ¿Cuánta transformación va a haber del sistema político nicaragüense? Porque lo que decía Almagro, y lo voy a leer textualmente, es lo siguiente. Nicaragua ha dado pasos importantes en el desarrollo en materia de seguridad, educación y en materia de energía. También es importante unos temas que tienen que ver con el funcionamiento del sistema político. Es decir, tienen que hacerse ajustes, ajustar el sistema político nicaragüense para que funcione como debe de hacerse, como dice la Carta Interamericana Democrática. ¿Cuánto va a ocurrir eso? ¿Hasta cuánto se va a abrir el presidente Ortega a ello? Esa es la pregunta que queda en el aire después de la reunión que han tenido y las declaraciones que han dado. Dice Carlos Ruiz en el Facebook de Café con Vos, estimado licenciado, sobre la reunión de Almagro Ortega, dice un viejo adagio que Ortega lo aplica mucho. Firmar me harás, cumplir jamás. Espero que estemos equivocados, dice por acá. Y dice Roger Pasquier, y con esto nos vamos a la pausa. Un buen programa, felicitaciones, gracias. Tenemos una llamada, la pasamos, Winston. Una llamada, bueno, pues vamos a la pausa y cuando volvamos está con nosotros Adrián Uriarte, especialista en temas de comunicación, para hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, pero para hacer énfasis en el tema de la niñez. Ya volvemos. Disfruta de Café con Vos.
Mi Crédito contribuye al desarrollo económico y social en zonas rurales y urbanas a través de 10 sucursales en 8 departamentos del país. Nuestros oficiales ingresan sus datos vía celular al sistema y en media hora sabrá si precalifica para su crédito. Ofrecemos soluciones para comerciantes y productores agrícolas, brindando servicios crediticios innovadores y accesibles. Creamos soluciones de negocios, incluyendo social y financieramente a micro y pequeños empresarios, proporcionándoles un futuro próspero. Mi Crédito. Crecemos juntos. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más. Con 100% Noticias en Facebook. Disfruta de Café con Vos. El segmento Sin Tapujos es patrocinado por Mi Crédito. Crecemos juntos. Acá estamos de regreso, amigos que nos ven y nos escuchan. Gracias por seguir con nosotros a través del canal 15, señal abierta, canal 63, en el cable 100% Noticias, con primicias a toda hora y a través de Radio Universidad, Radio Rumbos, La Costeñísima y Radio Darío allá en León. Miren, la dinámica de este programa es que participemos, todos. De eso se trata, pues. No existe un programa en la televisión nacional y en la radio que esté en simultáneo, como estamos nosotros, que abra el teléfono para que participe la gente. Pero hagámoslo con... Hombre, cultivemos el debate de altura. Yo estoy en disposición de escucharlo y podemos diferir y tenemos derecho de diferir en nuestros puntos de vista, pero no nos ofendamos, porque si nos ofendemos seguimos entonces en ese círculo que nos ha costado tanto, tanta violencia. Dicen, asusar la violencia. De ninguna manera usamos la violencia nosotros. Pero tenemos derecho a pensar y a decir las cosas. Si a usted no le parece lo que digo, llámeme, me dice lo que usted piensa, con todo el respeto que se debe y sin problema. Pero si llama para ofender, ni se tome la molestia. Pues no se trata de eso. Se trata de que platiquemos siempre de manera adecuada y con altura. ¿Qué decimos, Adrián? Así es, Luis, hay que proponer una nueva cultura de debate en Nicaragua. Hace falta eso. Hace falta. Bienvenido a Café con Vos. ¿Cómo está? ¿Cómo te gusta el café? Me gusta con azúcar y con vos. ya no fallamos en esa trampa. Este año entraron en vigencia los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Son 17. Y uno dice, y lo decía desde el inicio yo, hombre, si con los 8 que teníamos de entrada no pudimos cumplir, el mundo pues, no nosotros, el mundo entero quedó debiendo, ¿cómo subimos a 17? Muy buena tu pregunta, Luis, y esto lo quiero enlazar porque al inicio del programa decía vos, a veces los ODS son una cuestión que está allá en la estratosfera. Pues qué bueno que el presidente Ortega ha hecho eco de la Carta Democrática de la OEA, porque muchas veces los acuerdos y tratados internacionales, aunque muchos de ellos son vinculantes según la Constitución, no siempre los estados están dispuestos a mostrarse abiertos a estos acuerdos internacionales. Pues los ODS también son un acuerdo de los estados, y Nicaragua es signatario, es firmante de ese acuerdo, en septiembre del 2015, donde la Asamblea General de Naciones Unidas, el año pasado, luego de una serie de trabajo, de debate de años, no fue una sentada, no fueron 24 horas para llegar a estos grandes 17 objetivos, donde las naciones discutieron, mesas técnicas, etcétera. Y es importante que también, así como le hemos hecho caso a esa Carta Democrática, que es desde luego importante, es la base, ¿no? El diálogo político es la base, también desde el Estado también le prestemos atención a estos ODS, estos grandes 17 ODS, porque vos planteabas cómo llegamos cómo pasamos de 8 a 17 ODS. Más metas que antes. Es sencillo. Por un lado tiene que ver como sociedad,
y no hablamos de Nicaragua, sino a nivel global, han emergido, han surgido unos nuevos problemas sociales, nuevos problemas culturales, problemas del cambio climático que hace 30 años eran impensables en la agenda. Y desde luego que esto lo que ha hecho es, después de esas reuniones, lo que se ha hecho es más bien categorizar por temas, 17 grandes temas, y el más importante de todo ello, creo yo, es que del 1 al 16, del objetivo primero al 16 no se puede cumplir. Sin el objetivo 17 no nos ponemos de acuerdo. ¿Quiénes? El Estado, el sector privado, la sociedad civil, las organizaciones, la cooperación internacional y de luego las universidades. Entonces, ese objetivo número 17 es importante y esa es quizás la sustancia de esta nueva propuesta de los 17 objetivos, porque a diferencia de los 8 ODM, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, era un compromiso de Estado, es decir, el Estado tenía que ser el garante de esos 8 objetivos. En este caso, los 17 objetivos ya es un diálogo multisectorial. Entonces, por eso que te decía que esto no está desvinculado a lo que está pasando en la coyuntura en la Nicaragua hoy, con la crisis institucional, con la crisis democrática, con la fragmentación como sociedad en que nos encontramos. Y todo el mundo dice, pues, cómo fue la reunión, pero pensamos en el hoy. No estamos pensando en 5 años, en 15 años, qué es lo que propone estos ODS. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos una visión muy para hoy, muy coyuntureta. Entonces, muy cortoplacista. Entonces, los ODS lo que hacen es una propuesta para que como sociedad, como ciudadanos, en primer lugar nos informemos, conozcamos los alcances de estos ODS, de las 160 y pico indicadores, porque no son una carta de buenas intenciones, sino que tienen indicadores, tienen una metodología específica por cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Entonces, este año ha sido el año prácticamente de la alfabetización. Entonces, en febrero de este año, distintas organizaciones, UNIRSE, la Unión Nicaragüense de Responsabilidad Social, las universidades, entre ellas la UCC, la UAN, la American College, otras universidades, también creo que la UCA también ha estado. Como sector universitario hemos hecho esfuerzos para agendar ese tema, para desde nuestro espacio hacer esfuerzos para dar a conocer en qué consisten, cómo es que se van a medir. Como ciudadanos, nosotros a título individual y a título de comunidad, colectivo y organización, tenemos que sumarnos a estas grandes metas, porque como te decía, no es una tarea exclusiva del Estado. Claro, el Estado tiene que llevar la voz cantante, es el garante en todo caso de todas estas políticas sociales, de todas estas políticas públicas. El Estado, también hay una comisión específica que en la Asamblea Nacional está trabajando sobre los ODS. Lástima que a lo mejor no ha habido mucha visibilidad, mucha divulgación sobre esto, pero sí a nivel de Estado se está trabajando una comisión técnica sobre los ODS. Entonces, es importante que nosotros, también como medios de comunicación, porque vos le preguntás a los periodistas también, no conocen todavía el alcance de estos temas, de los ODS, porque muchas veces se maneja como que son esfuerzos más de promoción, de divulgación de las organizaciones. No, lo que pasa es que las organizaciones quizás están más comprometidas con estos temas sociales y lo que hacen es movilizar información. Entonces nosotros, por ejemplo, como universidad, la Confederación Nicaragüense de la Niñez y la Adolescencia, la CODENI, que aglutina cerca de 40 organizaciones, UNIRSE, el FUNIDES y también Plan Internacional y Save the Children, hemos hecho un esfuerzo porque, como te decía, al inicio de este año, en febrero, se dio el banderillazo por los ODS. Ahí estuvieron distintos sectores. El Estado estuvo representado por la institución Pro Nicaragua. Y recuerdo de que ahí fue como el primer banderillazo, el primer acuerdo de ver cómo que íbamos a distribuirnos la primera tarea de alfabetizar, de dar a conocer estos ODS. Entonces, distintos sectores se han hecho algunos diálogos. En el INCAE se está trabajando con el FUNIDE se está trabajando una metodología, una métrica de cómo medir a nivel nacional, porque como país nos propusimos trabajar en 4 grandes ODS, en el tema de la educación, en el tema del cambio climático y el medio ambiente, y en el tema del agua, no solamente el acceso, sino que sea de calidad. Recordemos que el primer semestre de este año, uno de los temas de crisis social y ambiental que hubo en este país fue el tema del acceso al agua. Entonces no hay políticas públicas o
solamente le prestamos atención a este tema cuando ya no llega al grifo el agua, ¿verdad? Y el otro, el tema de la institucionalidad. Entonces hemos estado trabajando, pero había un sector que es importante y es la niñez y la adolescencia. Entonces, el sector de la niñez y la adolescencia es importante porque es el presente y el futuro. Es decir, de aquí todos estos chavalos, chavalas, de aquí a 15 años, son al final los que tienen que ser los protagonistas, los sujetos, los destinatarios de todos estos grandes temas que se han hecho esfuerzos, y por eso nosotros el próximo lunes vamos a estar trabajando en un seminario estos grandes temas, cómo se prepara, se hace una agenda, una propuesta para que se incluya y se visibilice también los derechos de la niñez y la adolescencia. Vamos a ir a una pausa comercial. Adrián, cuando volvamos, ¿de qué manera se puede articular las acciones? Porque lo que hemos visto hasta ahora es una renuencia de parte del Estado a reunirse, por ejemplo, no con el sector empresarial, porque es un aliado estratégico. Un aliado o su alianza es incluso constitucional, claro, ¿verdad? Pero en el caso de las ONG, la sociedad civil y los organismos que trabajan con la niñez no están teniendo contacto con el Estado. Entonces puedo decir, esos objetivos, ¿cómo se pueden cumplir si el llamado precisamente es para que trabajen en conjunto? Vamos a ir a la pausa comercial. Amigos televidentes y oyentes, cuando volvamos ustedes pueden participar. Recuerden, son parte del programa para meter su cuchara y darnos sus puntos de vista alrededor de lo que estamos conversando. Ya volvemos. Disfruta de Café con Voz. Quiero vivir en prosperidad para tener educación de calidad y más oportunidades. Para tener un empleo digno y así poder superarme. Emprender mi propio negocio, pero sin tanto papeleo ni trabas burocráticas. Quiero seguridad jurídica para mi propiedad. Con educación y trabajo podremos salir de la pobreza. Queremos vivir en una Nicaragua en prosperidad y democracia. Un mensaje del Consejo Superior de la Empresa Privada COSEP. Mantente informado en Facebook con la nueva página de 100% Noticias, El Original. Recuerda darle like y únete a nuestra página para mantenerte informado con primicias a toda hora. Reportajes, entrevistas, tips económicos, noticias de última hora, programas completos y mucho más con 100% Noticias en Facebook. En Radio Universidad somos información, deportes, cultura, medio ambiente, música y entretenimiento. 99.5 y 102.3 FM. Radio Universidad, 32 años, siempre joven. Disfruta de Café con Voz. Acá estamos, amigos televidentes y oyentes del saborcito de estar informado, de debatir y analizar siempre sin tapujos, conversando con Adrián Uriarte, especialista en temas de comunicación, sobre la importancia que los medios de comunicación y la sociedad nicaragüense converse sobre los objetivos de desarrollo sostenible, se entere de cuáles son, pero específicamente en este momento estamos analizando lo que tiene que ver con la niñez y los derechos que están consignados en esos objetivos. Te decía antes de la pausa, Adrián, ¿cómo se puede hacer para que la articulación entre Estado, sector privado, sociedad civil, academia y demás actores de la sociedad sea un engranaje que camine de la misma forma y no que haya una resistencia, porque lo hemos visto, de un grupo o de otro para reunirse y homologar acciones y que al final los objetivos se alcancen? Mira, yo quisiera ser positivo en ese sentido, considerando la coyuntura actual, esa apertura que hoy ha mostrado el presidente Ortega en relación a la Carta Democrática y que ha dicho que va a darle, va a ser obediente a esos acuerdos internacionales. Yo quiero ser positivo en el sentido de que si este diálogo político realmente se consolida, yo creo que ganamos todo. Y nosotros como coalición por la agenda de los ODS en Nicaragua se ha hecho
reuniones bilaterales, en el caso del Parlamento, con algunos diputados que se han promovido, y para nadie, por ejemplo, es un secreto que en Nicaragua el diputado Carlos Emilio López, por ejemplo, ha sido uno de los principales artífices, ideólogos de los derechos y las políticas sociales a favor de la niñez y la adolescencia en Nicaragua. Sí. También en paz descanse el ingeniero René Núñez, también era un interlocutor clave en este proceso. De hecho, estaba invitado para que estuvieran en esta mesa como Estado, representando el Estado, también al doctor Polowski también, que es el asignado por parte del Ejecutivo para políticas públicas, para las políticas sociales que tienen que ver. Entonces, nosotros queremos ser positivos en el sentido de que hemos dicho que los ODS son una plataforma social que beneficia a todos y donde tenemos que caber todos como nación, son una agenda país, así tiene que verse. Creemos de que el Estado en este momento, porque muchos se están preguntando del diálogo, pero nadie se pregunta qué va a pasar en los próximos 5 años en términos de Plan Nacional de Desarrollo. Sí, reducimos el asunto a lo político, a lo electoral, pero hay que ampliar la visión hacia lo social y hacia lo que está comprometido el país como Estado. Entonces, aquí es importante porque los ODS son, de cierto modo, una ruta metodológica para que los planes nacionales de desarrollo, no solo de Nicaragua, sino de todos los países signatarios de este acuerdo, vayan orientando sus políticas sociales, sus políticas económicas, sus políticas públicas en relación, en función de alcanzar esas metas, pero también con algo clave, la participación multisectorial. Entonces, yo creo que el Estado en algún momento va a tener que hacer una propuesta pública, porque estos ODS, desde luego, hay que educar, alfabetizar, y no me extrañaría, por ejemplo, que en los colegios, en los institutos, en los libros, en los folletos, se incorpore alguna asignatura dentro de la currícula formal sobre el tema de los ODS para orientar a la niñez sobre qué son, cómo funcionan, cómo de cierto modo representan sus derechos sociales, políticos, culturales, el derecho a la recreación, porque, por ejemplo, tenemos que tener coherencia de que Nicaragua ha destacado a nivel de América Latina en cuanto a la aprobación del Código de la Niñez y la Adolescencia. Después que se aprobó en 1989, en noviembre del 89, el Código del Niño, Nicaragua fue uno de los primeros países en ratificar a nivel de país. Y en ese entonces, el Frente Sandinista, que era una fuerza política, la segunda fuerza política en Nicaragua, recuerdo que era uno de los países que apoyó estas políticas, este instrumento jurídico pensando en ese interés superior en el niño y la niña. Entonces, yo creo de que sí se está trabajando a nivel de Estado. Lo único que no se ha todavía visibilizado, porque como te decía yo, apenas hace un año se aprobó este acuerdo marco, y yo creo que el Estado en este momento ha tratado de buscar cómo ir en las instituciones, en todo el poder del Estado, poco a poco haciéndose trabajo interno para desde luego hacer un planteamiento como política pública. Lo deseable, y eso es lo que apostamos en la coalición, es que este diálogo, así como se dio un diálogo hoy a nivel de OEA, este diálogo se dé, porque creo de que los ODS tenemos que participar todos, porque estamos en esta sociedad, necesitamos discutir sobre estos temas, porque son los temas que necesitamos discutir como país, porque yo me preguntaba hoy en la mañana, y lo decía en un programa radial, ¿a quién le conviene que Nicaragua sea fragmentada? A los países que nunca nos han querido en la región. ¿Por qué? Porque entre más fragmentación política como sociedad tenemos, nos atrasamos culturalmente más, nuestra cultura de debate se posterga más, los indicadores, aunque estemos macroeconómicamente bien, pero nadie gana con una fragmentación social. Los estudiosos, por ejemplo, de Centroamérica han dicho que Nicaragua uno de los grandes problemas ha sido ese, su postergación y la fragmentación histórica de su crisis institucional. Entonces yo creo que no tenemos que alegrarnos que exista crisis en Nicaragua. Todo lo contrario, tenemos que revisar y sobre todo revisar el modelo de desarrollo como país, porque hablamos de unos objetivos de desarrollo sostenible, pero no cuestionamos cuál modelo de desarrollo. En Nicaragua prevalecen dos, y hay que decirlo con todas sus letras. Lo deseable es que Nicaragua
apostara a un Plan Nacional de Desarrollo Humano Sostenible. Pero cuando uno revisa el modelo de desarrollo de Nicaragua, tristemente hay que decirlo, que está pensado en un enfoque de desarrollo económico, de crecimiento económico, y un enfoque agroexportador, ¿ya? Y neotractivista. Ahí tenemos el proyecto del Canal Interoceánico. Es decir, eso lo único que genera... ¿Neo cómo? Neotractivista. Los expertos... Expliquémosle a la gente cómo es eso. Los expertos han dicho que el neotractivismo en América Latina, al inicio del siglo XX, por ejemplo, el extractivismo, el modelo de extractivismo era la madera, el oro. Por eso América Latina era un sector geopolítico deseable, codiciable para la inversión extranjera directa. Una vez que ya se han agotado estas materias primas, el concepto neotractivista tiene que ver con esos proyectos meramente como el canal, esas mega infraestructuras, y que son desde luego con capitales ya no occidentales, sino que son capitales orientales, es decir, de Asia. Asia está mirando geopolíticamente hacia América Latina, y por eso que los estudiosos del modelo extractivista lo han caracterizado de esa manera. Entonces Nicaragua está enrumbado, su modelo de desarrollo está enrumbado, por un lado, a ese enfoque del canal interoceánico, y por otro lado, a ese modelo de crecimiento, que el COSEC, por ejemplo, lo aplaude. Pero, ojo, no podemos seguir pensando únicamente que Nicaragua va a salir adelante teniendo una élite que se enriquece, que fortalece su riqueza, pero seguimos viendo, por ejemplo, la exclusión social que se manifiesta en los semáforos, en los mercados, en las avenidas del país, donde no tienen acceso a educación, a agua, a empleo, a recreación. Entonces, no podemos seguir nosotros como sociedad teniendo una sociedad de primer mundo, modernista, ¿verdad? Lo bonito, la sociedad que queda al sur de Managua, y la sociedad que queda en la periferia de la capital, que sabemos que tiene un rostro de extrema pobreza. Entonces, esas brechas sociales y esa exclusión basado en esos modelos de crecimiento económico y neotractivista, yo creo que tenemos a fondo, ese es un verdadero diálogo que tenemos que hacer como país, como nación, revisar realmente, porque no basta ponerle un título en la carátula de un Plan Nacional de Desarrollo que es basado en un modelo de desarrollo humano sostenible, cuando en la práctica vemos que es un modelo meramente de crecimiento económico que excluye, que expulsa todos los días a nuestros hermanos hacia Costa Rica, hacia Estados Unidos, a la frontera de México. Entonces, un modelo de eso no te genera desarrollo humano sostenible. Entonces, esa es la esencia de los ODS. Es decir, hay una filosofía de fondo, hay unos fundamentos de fondo y hay que revisarlo como país. Entonces, es cierto, es importante el diálogo político, pero ¿para qué? La pregunta que tenemos que hacer nosotros es, sí, elecciones, sí, diálogo político, pero ¿para qué? ¿Cuál es el rumbo? ¿Hacia dónde vamos como sociedad, como país? Poneme el teléfono en pantalla para ver si la gente quiere meter su cuchara, por favor, Winston o Gabriel, para darles espacio a ustedes si tienen alguna opinión sobre el tema que estamos hablando. Quiere decir que este año sí se han dado pasos. Sí se han dado pasos, pero ¿cuánto ha sido en cualitativo y cuantitativamente esos pasos para iniciar? Bueno, han sido esfuerzos más de carácter cualitativo. Sentarse y hacer una agenda multisectorial no es fácil, Luis. Sobre todo porque las universidades tienen su propia agenda, el sector privado tiene su propia agenda, las organizaciones de la sociedad civil tienen su agenda, las ONG tienen su agenda. Entonces, yo creo que el primer paso ha sido de manera positiva en términos cualitativos, porque hemos logrado concertar esta agenda. No hemos esperado que ninguna fuerza política ni nadie venga y diga organicemos. No, como ciudadanos organizados nos hemos nosotros tomado la iniciativa de pujar, de trabajar, de tejer esta agenda, de ponernos de acuerdo que desde su espacio qué objetivo va a trabajar y construir. Nosotros, por ejemplo, como universidad estamos trabajando el tema de la educación, y ese creo que es el rol natural de la universidad, promover la educación de calidad, promover el pensamiento crítico, producir conocimiento, y nosotros también hemos hecho un esfuerzo a nivel interno como universidad, como UCC. Hemos tratado de vehicular, de dar seminarios, capacitaciones para que los estudiantes conozcan. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de formar tecnócratas que vayan a
a tener un trabajo, sino que tengan los fundamentos sólidos sobre cómo es que funciona la sociedad y la importancia realmente de trabajar no solamente en función de generar riqueza, sino también de tener sensibilidad en el cambio climático, el medio ambiente, que están recogidos de cierto modo en los ODS. Entonces, eso es lo que nosotros hemos hecho. El sector privado, lo que han estado, el sector privado también han hecho su esfuerzo, y ahora creemos que con el tema que faltaba, el tema de la niñez y la adolescencia, también las organizaciones están trabajando. ¿Por qué? Porque los ODS vienen a integrar, a complementar, a dar esa ruta de seguimiento que ya está establecido a nivel de política pública a través del Código de la Niñez y la Adolescencia. Es decir, uno revisa, por ejemplo, los ODS y revisa el Código de la Niñez y revisa las demás políticas públicas, no tienen contradicciones, al contrario, viene a fortalecer y viene a reafirmar ese compromiso que tiene el Estado, pero también no solamente mirar hacia el Estado, sino también nosotros, como sociedad, desde la universidad, el sector privado, de la organización, los medios de comunicación tienen. Yo creo que los medios de comunicación también tienen una labor, y es la labor de agendar este tema. De agendar este tema porque recordemos que los medios tienen una función socializadora y también de educar y cultivar este tema. Porque vos le preguntar ahorita al ciudadano común y corriente, no sabe. Entonces, creo que todos tenemos que contribuir y colaborar y dar un aporte en ese sentido sobre el tema de los ODS. Y como te repito, este es más o menos el balance. Este año ha sido un año de organizarnos, de formación de nosotros mismos, de aprender bastante, de cuestionar ese modelo de desarrollo, y creemos que en los próximos años vamos a seguir trabajando ya de manera más por mesa de educación, mesa de cambio climático, de agua, y esa es la expectativa, pues no quedarnos de brazos cruzados, sino también contribuir para reducir eso que hablaba al inicio, esas brechas sociales que tenemos como sociedad. Tengo un par de mensajes que dicen por acá. Hay proyectos y programas como el gobierno Amor a los más chiquitos. ¿En qué cabe este proyecto, o no lo están viendo ustedes como algo positivo que se está haciendo a favor de la niñez? Ese es un mensaje. Por otro lado, tengo por acá un mensaje que dice lo siguiente: hay niños en la calle todavía. ¿Qué se está haciendo por ellos? Hay padres irresponsables que los mandan a pedir siempre esperando que les lleven dinero. ¿Qué hacen desde las instituciones del Estado y los otros organismos para evitar que esta situación continúe? Me respondes después porque tengo una llamada telefónica. Le pido brevedad porque el tiempo se nos está acabando. ¿Aló? Sí. ¿Aló? Adelante, amigo. ¿Aló? Hablo de aquí de Chinandega. Sí. El programa que tiene ahí el muchacho de la ¿cómo es? ODS. En realidad, está bonito lo que le está diciendo, pero hay que decirle a él también de que el gobierno lo que necesita es tener una política pública honesta, porque él habla de la niñez, pero si son las personas más jóvenes son las que necesita para andar a veces allí en las que tenían en las motos. Bien, le agradezco su llamada. Disculpe que lo corte, pero el tiempo se me está acabando. Adrián. Sí, yo creo que no podemos nosotros negar que a nivel de Estado se han hecho políticas sociales a favor de la niñez, pero también hay que reconocer de que todavía los esfuerzos han sido muy simbólicos, porque lo que te decía, aquí el problema no es el Estado, es el modelo que tenemos como de desarrollo, que está en función solo de hacer riqueza y nos olvidamos de las políticas sociales. Y no se trata tampoco de darle pan a la gente, sino educarla. Entonces, con una sociedad bien educada, bien formada, no vamos a tener ese problema, por ejemplo, de padres irresponsables que dejan. No, vamos a tener una educación educada en la cual la política de planificación, la política de la educación integral y todo eso, la niñez, es clave. Entonces, creo que son desafíos que no solamente son del Estado, vuelvo y repito. El objetivo número 17 dice de que todos los sectores tienen que trabajar de manera articulada, incluyendo los medios de comunicación, porque el secretario saliente de la Asamblea General de Naciones Unidas decía cómo hacer comunicables, y era uno de los grandes desafíos, porque de nada sirve que esos 17 objetivos estén ahí si eso no se agenda y no se debate públicamente sobre sus alcances, sus desafíos que tenemos como sociedad. El amigo de la llamada telefónica de Chinandega.
Desde luego, lo que está diciendo él, pero lo mismo, volvemos a repetir, solamente tendemos a decir que el Estado es el garante, pero también los demás sectores tenemos que aportar. Y yo creo que aquí es importante... Tiene que haber apertura de todos los lados. Claro, tiene que haber apertura y por eso te decimos, nosotros estamos tomando la palabra, esta primera apertura, porque aquí lo que estamos viendo es la respuesta positiva de un Estado a un instrumento internacional que se llama Carta Democrática. Entonces, esto no está excluido, por ejemplo, con el tema de los ODS, que Nicaragua es firmante, es signatario. ¿Cuándo va a ser la actividad y dónde? Bueno, el próximo lunes va a ser en el Hotel Hilton Prince, todo el día, de las 8 hasta las 5. Vamos a estar distintas organizaciones, van a estar también chavalos y chavalas, y la idea es que después demos a conocer una primera propuesta de este esfuerzo que hemos nosotros organizado, con la idea de que esto se siga, porque esto no es una versión final, sino que también esperamos que el Estado también participe y podamos hacer un esfuerzo, una agenda de nación. Gracias, Adrián Uriarte, por habernos acompañado. Amigos televidentes y oyentes, este tema tiene que ser parte de nuestra agenda y nuestro debate de todos los días, en la casa, en el trabajo, en nuestros barrios, en la sociedad y en el país. Gracias por habernos sintonizado. Nos encontramos pronto y recuerden, no hay mañana sin café. ¿Estás listo? Entonces, disfruta de Café con Vos. Es un rico sorbo en el que podemos hablar de cómo anda el país y el mundo, temas sociales, ambientales, económicos, políticos.